Nos va a hablar nuestro compañero de trabajo, Rafael Sempertegui, quien es editor del suplemento Marcas de la Razón. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo están, amables seguidores de La Razón Radio? Acá tratando aún todavía de digerir lo que ha sido el resultado de ayer. No queda otra, pero bueno, seguimos todavía con la verde ahí Sí. Firmes para lo que va a hacer y lo que viene. No, muchos dirán, ¿para qué? Se juega bien, se puede hacer algo, se puede parar en cierta forma al cuadro colombiano si finalmente perdemos. Pero todo esto es un proceso, Rubén, ¿no? Tomando en cuenta de que, a ver, uno ve posterior a lo que era la vorágine y la prioridad que le dábamos a nuestra cobertura con la selección boliviana, en el caso de los argentinos, por ejemplo, que tuvieron una emotiva despedida con Messi, con su público local. Y ellos recordaban, Rubén, que es muy bonito llegar a la foto final, es decir, que todos estuviésemos titulando clasificados al Mundial, todos vamos al Mundial, o que en el caso de la Argentina gana un Mundial, pero ellos recordaban bien, los periodistas de las cadenas internacionales decían, ¿y cuántas veces Messi lloró antes de ganar el título mundial de Qatar? Y decían, perdió la Copa América tal, perdió la Copa América tal, el Mundial tal, el otro Mundial, es decir, de buenas a primeras no. En nuestro caso obviamente son muchísimos años, ya más de 30 años los que estamos ahí, pero bueno, son procesos, somos la selección y en esto no podemos dejar de mentir, la peor selección, al menos en las estadísticas está así, de la región sudamericana. Pero pese a ello se están dando, yo creo, unos pasos, ¿no? Si os recordarás, Rubén, recordarán nuestros amables seguidores de La Razón Radio, antes jugábamos a ratonear en términos futbolísticos. Cuando salíamos afuera, ¿cuál era la premisa? El de defendernos totalmente, ¿no ve? Y pocas veces llegábamos, pocas veces, entre comillas, como decimos, le hacíamos cosquillas a los rivales. Ayer, pueden alguien decir consuelo de tontos, pero iniciamos de esa forma porque el rival iba a salir con todo. Salir de tú a tú era un suicidio. Sí. Entonces se hizo una estrategia en la que se aguantó, en cierta forma se lo logró, pero finalmente pesó la jerarquía que tiene el cuadro colombiano, ¿no? Que le costó bastante. Ellos se jugaban su clasificación al Mundial, querían sí o sí definirlos, lo lograron. Y en nuestro caso, pues se puede decir que se tuvo una presentación más o menos decorosa, porque finalmente caímos y goleados por 3-0. Pero si hubiesen tenido mayor acierto, mayor relevancia en algunas acciones, por lo menos yo considero que tuvimos 3 acciones de gol, Rubén, ¿no? Que hubiéramos hecho algo. Y otras tres tapadones de Lampe. Y Lampe también, y que se diga, nos salvó también de otras, porque es parte del fútbol. En todo caso, está ahí la realidad. Creo que estamos donde estamos, Rubén. No podemos estar más arriba de los 6 que ya clasificaron directamente al Mundial. Y estamos con Venezuela ahí con la opción de un doble resultado, ¿no? Uno, el próximo martes, de poder lograr un triunfo sí o sí nosotros, y el otro de que Venezuela no pase del empate. Es decir, dependemos de Colombia, que fueron nuestros verdugos anoche y este martes podrían ser nuestros benefactores si la pelota no se mancha, como diría Diego Maradona, claro y se juega limpiamente y ellos puedan lograr un resultado de acuerdo a su capacidad, ¿no? Peleando como tendría que ser, yo creo que Colombia podría lograr un resultado positivo y haremos fuerza por eso, Rubén, de que si bien el 3-0 nos dolió a todos, nos bajonea, como decía nuestro compañero y amigo Jorge Barras, a quien le mandamos un saludo, anímicamente siempre influye, Rubén, ¿no? Alguien puede decir, a mí que me importa el fútbol, o muchos vivirán del fútbol, pero anímicamente un país puede despertar de diferente manera, como es en Asunción o en toda Paraguay, por ejemplo, hoy día, que es feriado nacional. Feriado nacional por la clasificación. Qué buena clasificación, ¿no? Qué buena performance de la selección paraguaya. Sí, ni que se diga, estaban últimos, Rubén. Con Alfaro. Estaban últimos debajo de nosotros. Creo que el maestro es Alfaro. No, totalmente, ¿no? Es un punto de quiebre importante a la incorporación de él. Y es así, involucra en lo anímico. Tú dabas una bonita introducción de lo que es nuestro panorama político y si por ahí hubiera sido el resultado diferente, por ahí nuestros ánimos serían diferentes. Sí, aunque tal vez hubiéramos comenzado con el fútbol. Aunque sea por un día, claro. Está ahí, a ver, veremos qué es lo que se da el martes, pero bueno, al menos está ahí en la lucha, ¿no? Repito, Rubén, alguien dirá consuelo de tontos, no lo es la idea de ver nomás, no estamos diciendo que somos la mejor selección, que estábamos siempre para pelear el Mundial, no, somos una de las selecciones de menor perfil,
porque nuestros jugadores es así, nuestra liga no es de las mejores y estamos ahí peleando lo que puede ser un repechaje que tampoco va a ser fácil, Rubén. En caso de lograr aquello, no estamos todavía en el Mundial. No ¿Por qué? estamos. Porque hay que ir a pelear todavía una especie de liguilla con otras 5 selecciones. Y de acuerdo a nuestro ranking, nosotros estaríamos jugando todavía una eliminatoria previa con 3 selecciones, y si logramos un buen resultado, decían, iríamos a una semifinal en la que ya se puede pelear el pase, ¿no? Es todavía complicada el repechaje que nos En un esperaría. ratito nos explicas mejor. A ver, vayamos por partes. Ya, Nos sí. toca jugar frente a Brasil. Sí. Ayer Brasil apabulló a la selección, a la peor selección de estas eliminatorias, como es Chile, 3-0. ¿Y cómo vendrá a jugar a La Paz? Esa es la pregunta. ¿Vendrá con los jugadores que está promocionando Ancelotti o finalmente lo hará con los jugadores habituales en la selección? De acuerdo a lo que hemos escuchado, Rubén, ayer, también siguiendo las cadenas internacionales, decían que va a ser el mismo equipo que con el que jugó anoche. Es decir, a Carlo Ancelotti no va a traer un equipo juvenil, ni mucho menos, pero sí está empezando a probar a nuevos jugadores que no son jugadores, para él ir definiendo quiénes van a ir al Mundial, tomando en cuenta que ya de aquí a unos meses más, el 16 de julio, si más no me equivoco, 19 del 2026, en el Estadio Azteca, en México, va a estar inaugurándose el Mundial de Fútbol, ¿no? Sí. Entonces, para ello, Ancelotti ya está viendo a algunos jugadores, y esos jugadores que van a ingresar seguramente van a dar todo, es decir, tampoco nosotros la tenemos ganada, ni mucho menos con Brasil. Claro. Va a ser un equipo, el que venga, Rubén, la primera, la segunda división del fútbol brasileño es competitivo, y hasta podríamos decir conscientemente mucho más que el nuestro, en ritmo, en intensidad, en jerarquía, en prestancia, todo aquello. Muchas gracias a nuestro señor director. Ahí tenemos la fecha 18 y está ahí. O sea, Brasil, a la consulta tuya y respuesta específica, va a venir con el equipo de ayer, que involucra a muchas de sus figuras importantes, pero a algunos nuevos, entre comillas, que ya juegan en Europa, que también se van a querer mostrar. Sabiéndose clasificado ya para el próximo Mundial, ¿crees que haya un handicap a favor de Bolivia? Porque entenderás, hay varios equipos que han pasado por el Alto, cuya preparación ha sido bien estratégica, con semanas de anticipación. Brasil acaba de juntarse en realidad para el partido frente a Chile, y seguramente va a tomar sus previsiones. ¿Serán tan extremas las previsiones? Por lo que se sabe, sí, ellos inicialmente llegarían a Santa Cruz un día antes. No van a hacer nada extraordinario porque no les da el tiempo, ¿no? Sí. Ahora van a mantenerse en Teresópolis, allí en la Granja Comarí, donde tienen el centro de concentraciones, y se prevé que el lunes puedan estar llegando por la tarde a Santa Cruz. Y el mismo martes estarían arribando a El Alto. Ancelotti, en las declaraciones que tuvo, dijo que, bueno, han tomado las previsiones, como ellos ya están clasificados, Rubén, y no involucra gran cosa, digamos, la posición en la tabla que se tiene final. Dijo que, bueno, van a ir a jugar, obviamente, ¿no? Como tiene que ser, en el fair play, a tratar de lograr un buen resultado, pero nada extraordinario. Lo que podría ser por el otro lado de la consulta, Rubén, es que nosotros tendremos que apostar a lo que tenemos. Afortunadamente no tenemos ninguna baja, porque teníamos a 8 jugadores en capilla, sí, ¿no? había la posibilidad. Van a estar todos. Siempre los brasileños le temen al tema de la altitud. Esperemos que le teman mucho más aún, que les afecte, si es pero posible. Menos que los argentinos. No, totalmente, menos que los rioplatenses, ¿no? Sí. Argentinos y uruguayos, ¿no? Sí. Que son los que más se quejan, observan todo eso. Pero en el caso de Brasil sí, no se hacen tanto lío, pero igual tienen sus resquemores, ¿no? Viendo a lo que es la realidad como tal, si Bolivia sabe hacer lo que estuvo haciendo en los partidos anteriores, menos ante Paraguay, por ejemplo, Uruguay, con los que empató en el Alto, o Colombia, o con Colombia, creo que tenemos una ligera chance de poder lograr un buen resultado. Pero igual estaremos al margen de nuestra fe y de nuestra ilusión, como titulábamos hoy, que estará en el Alto y en Villa Ingenio. Seguramente va a estar parte de nuestro oído, de nuestros corazones, de nuestras sensaciones en Maturín, donde la selección venezolana va a enfrentar a Colombia, ¿no? Y de local. Que dijimos al inicio, que no pasen del empate, y pues estaríamos felices, porque en caso de un triunfo boliviano haríamos 20 unidades, y en caso de empatar los venezolanos no pasarían de los 19, ¿no? Así es, pero tú sabes, Venezuela siempre se ha plantado bien de local, no, así seguro, que sí. No va a ser diferente el partido del martes. Nosotros tenemos la ilusión de que pudiera ser un empate, o en su caso una derrota para Venezuela, y
ganando nosotros, ya estaríamos yendo a este repechaje. Ahora, ¿en qué consiste esa liguilla? Bueno, antes de eso, Rubén, A ver. simplemente aclarar y decir, ¿no? En estos instantes, la prioridad y el dominio de la posibilidad de clasificaciones de un 90%, yo diría, la tiene Venezuela, Rubén. Sí. ¿No? O sea, y que para que no diga alguien y en nuestro medio que vendemos falsas ilusiones o como se dijo a Farías, ¿no? Un vendehumo, como se dice popularmente. No, para nada. El 90% de opciones la tiene Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de lo que ellos puedan hacer. Y está ahí, pero es la ilusión, finalmente es el sueño, la posibilidad de las cuales nadie puede decir, no, lo dejamos. Está bien, cada quien piensa lo que guste, con todo respeto, esa es la democracia, pero a quienes al menos nos aferramos a alguna opción, porque esto es fútbol, Rubén. Esto es fútbol y a ver, veremos qué es lo que puede acontecer. En cuanto a esa liguilla, Rubén, hasta donde nosotros hemos conocido, se trata de 6 selecciones que van a llegar al repechaje de diferentes continentes, ¿no? Uno de ellos va a ser de la región de Conmebol. Hay otro de CONCACAF, hay de África, hay de Asia. Se explicó que de acuerdo al ranking en el que tienen ellos, se va a jugar entre los 4 peores rankeados de los clasificados, una liguilla que van a jugar entre ellos. ¿Cuántos partidos? Si son, digamos, 4, 3, estaríamos hablando de 9 partidos, digamos, ¿no? O sea, ¿Ida y vuelta? No, está previsto que pueda ser en Estados Unidos, netamente. Y de ahí otros 2 van a esperar arriba. Y de ahí los 2 que clasifiquen se van a tener que enfrentar como semifinales. Y los ganadores de esas semifinales, esos 2 finalmente van a recién clasificar al Mundial. No es como antes, cuando había un solo zona de Sudamérica jugaba con Oceanía. Con Australia, digamos. Con Australia. Perú, por ejemplo, perdió una opción de esas. Argentina ganó un par de esos repechajes, ¿no? Sí, con Uruguay también. Uruguay también, cuando mayormente nos tocaba a veces Australia, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, en los 80. En los 80. Con Australia era un ida, un vuelta, y la mejor diferencia y adentro. Ahora no, o sea, con la modalidad complicada la cosa, y en nuestro caso también, ¿por qué? Porque no somos la peor ranqueada, entonces nos tocaría sí o sí jugar. Y en el caso de Venezuela, hasta donde más o menos se percibe, incluso Venezuela es probable que no juegue esa previa liguilla, sino juegue directamente, pase directamente a la semifinal, por mejor ranking que tenga. No sabemos bien cómo estarán en las otras confederaciones, no hemos tenido tampoco el tiempo de indagar quiénes pueden estar, pero aparentemente por lo que se sabe, serían selecciones peor ranqueadas que Venezuela. En nuestro caso sí estamos complicados y esa es la realidad, tenemos que decir que pues estamos abajo, ¿no? Abajo en el plano internacional. Debo admitir que no es tan difícil, no es tan fácil la cosa. No, para Estaremos nada, ¿no? felices con que clasifiquemos seguramente el martes al repechaje. Pero De ahí nos va a bueno. quedar largo trecho que recorrer, incluso con la posibilidad de jugar 3 partidos. Sí, exactamente. 3 partidos. En la liguilla previa, ¿no? Y eso va a suponer otros rivales quizás del mismo nivel o de mejor nivel en relación a Bolivia, de otras regiones, de otros continentes del país. No había sido tan fácil. Yo creía que todavía seguíamos en el régimen anterior de jugar con un equipo de Oceanía, ya sea con Australia. Sí. No. Ida y vuelta. Nos hubiese convenido por ahí, Rubén, ¿no? Claro que sí, veces. porque no hay tanta rivalidad ni tanta fuerza en esos equipos como solía pasar antes. Pero bueno, hacer cachitos, hacer que el partido del próximo martes sea a favor de Bolivia y el resultado entre Colombia y Venezuela sea en contra de Venezuela. ¿Cómo no? A este extremo hemos llegado. De haber solo ganado a Paraguay o en su caso ganado a Colombia, estaríamos más tranquilos ahora, ¿no? Claro, porque entre la fecha 14 y 16, si más no me equivoco, Rubén, sí, nosotros estábamos por encima de Venezuela, claro, si recordarás. Estuvimos 2 fechas. Claro, pero bien tú dices en recordar esos empates con Paraguay, el empate con Uruguay que nos complica y ahí es donde Venezuela trepa, ¿no? Y nos supera por un punto, ¿no? Y bueno, se pagan ese tipo también de Ahora, vayamos al ¿no? equipo, Rafita. ¿Cómo viste ayer el equipo? Cierto, no se dejó, ¿no? Estudió durante la primera parte del primer tiempo al rival, tenía opciones incluso de marcar. Susto se llevó el arquero colombiano en par de ocasiones. Camilo Vargas, ¿no? Sí, y lamentablemente en un descuido ahí en la defensa, después de un centro de, voy a recordar, no era... ¿Del primer gol?
del primer gol. Fue una triangulación entre Arias, Díaz y para James, ¿no? Para James. Que con su pierna de palo, ¿no? Con la derecha y sí, dispara y con cierta gol. fortuna, ¿no? Cuando ya en 2 o 3 jugadas anteriores Lampe había tapado grandes opciones de la gol. línea, ¿no? De la línea y primero con la rodilla y después con la pierna izquierda, pierna derecha. Pero estábamos aguantando bien, creíamos que íbamos a terminar 0-0 el primer tiempo, pero se vino nomás el primer gol y después en el segundo tiempo un poco más relajados los colombianos. Bolivia también salió por la línea delantera y otros descuidos nos tocó otros goles. Como más. tú dices, Rubén, cuando peor la pasaba Colombia es que nos llegaron los goles, sí. ¿no? Y cuando nosotros estábamos ahí parando, ¿no? A la consulta tuya, Rubén, ¿cómo está el equipo? Oscar Villegas creo que ya ha encontrado una base, ¿no? El guardameta titular es Carlos Emilio Lampe, por lo que ha estado haciendo en lo que viene a ser en sus últimas presentaciones. Y atrás se ha consolidado prácticamente una dupla de zagueros con Luis Hakim, que es el hombre de mayor experiencia y el capitán que tenemos, y la gran revelación de la eliminatoria, que es Efraín Morales, ¿no? Capísimo. Todas las pelotas pasaban por él. Pese a que en el segundo gol, digamos, ahí le gana, ¿no? Pero ya, bueno, no es Superman, no alcanza a todos, ¿no? Y en los laterales, bueno, Diego Bedida se ha estado también afianzándose, tanto así que estuvo en un casi tú a tú con Luis Díaz, ¿no? Le ganaba, perdía, ganaba. Exactamente. O sea, en ese aspecto, por ejemplo, pese a la jerarquía que tiene, ¿no? O sea, Díaz viene de jugar en el Liverpool, ahora está en el Bayern Múnich, es decir, otro ritmo al de los nuestros. Pero pese a eso, como decimos nosotros, con Ñeque, con Chuyma, los que nos quieran entender, un poco el amor propio, lo que decía Jorge Barraza, puede haber técnica, física, táctica, pero la mentalidad, la cabeza a veces puede hacer que superemos cosas, ¿no? Ahí estamos más o menos. No es la mejor defensa que tenemos, por el contrario, es de acuerdo a las estadísticas, es una de las peores por los goles en contra que tenemos, pero eso es lo que hay. Eso es lo que tenemos y está ahí por ese lado en el tema defensivo. Y al medio, con la gran ausencia que tuvimos de Ramirito Vaca, que no estuvo, pero está Robson Mateus como el hombre mixto y nuestro nuevo líder y caudillo futbolístico que es Miguel Terceros, ¿no? Jovencito. Miguel Terceros, velocidad, presencia, fortaleza, está ahí. Y eso que juega en la segunda división del fútbol brasileño, en el América. Y adelante sí es nuestra mayor carencia. Ahí sí podemos decir, se busca delantero, pero no podemos desdeñarlo, que es algo que nosotros como línea editorial mantenemos. Rubén, es bien fácil en las redes, bueno, dicen lo que sea, es un campo de batalla, ¿no? ¿Qué tal? Se ningunea, se irrespeta a todos, pero están ahí, está ahí. Ayer, para mí, Paniagua un poco me desilusionó porque yo pude esperar mucho más, aunque es muy jovencito, la verdad que sí. Es que también jugaba entre el medio en campo y la banda y izquierda. Y en esas toses de 1.90, ¿no? Que estaban ahí con Lucumí y todos ellos, pero hizo lo suyo. Y bueno, Algarañaz, que bueno, está desgastándose, pero trata de hacer lo suyo. Y bueno, creo que también entró en la parte final. Sí, lo que nos falta sí es de ofensiva, ¿no? Un delantero. Alguien extrañará a Martins, dirá, pero bueno, Martins ya estaba de salida, ya no hacía goles ni en sus equipos y todo aquello. Alguien dirá, pero en la selección otra cosa. No, ni en la selección. A ese ritmo, con ese tipo de jugadores, está ahí la figura, ¿no? En todo caso, se ha dado eso, Rubén. Nosotros tratamos de mantener, no por vender ilusiones, ni mucho menos, sino porque somos bolivianos, ¿no? O sea, uno puede identificarse anoche con la despedida de Messi, pero está bien que despidan los argentinos porque a ellos les ha dado todo. A nosotros nos enriquece el espíritu futbolístico porque es un grandísimo jugador. Claro. Pero nosotros seguimos con Miguelito Terceros, con nuestra selección, más allá de cualquier otro tipo de circunstancias dirigenciales, que hay muchísimo que mejorar, ¿no? Muchísimo que mejorar en ese aspecto. Y eso, Rubén, y lo otro, creo que la jornada ha sido emotiva para el fútbol argentino porque, bueno, a su ídolo le dijeron adiós en una goleada que se dio con doblete de Lionel Messi, ¿no? Ahora quiero entender, ese adiós es solamente a la eliminatoria porque dijo, sí, la eliminatoria. Es tiempo largo el que nos espera para el Mundial, no sé cómo llegaré, los años ya pesan, admitía Lionel Messi. Para la eliminatoria, Rubén, porque si de aquí hablamos a 2 años que empezaría la siguiente, ya no va a estar Lionel. También porque obviamente es la perspectiva. Pero hasta donde nosotros sabemos, él mantiene en cautela, pero la presión va a ser bastante fuerte del entorno porque la idolatría, tú sabes allí cómo es. Es mejor que se vaya en buen nivel, ¿no? Viven, sueñan. Eso diría el sentido común.
pero el corazón, de acuerdo a los rioplatenses, a los argentinos, van a procurar de que por ahí pueda estar al año en un mundial más y sería el hombre récord porque sería el único ser humano, el futbolista, que jugaría 6 mundiales, ¿no? Veremos qué es lo que acontece. Aparentemente la tendencia va por ahí, el tiempo dará o no la razón. Sí, no quiso comprometerse para jugar el próximo mundial, pero dijo, ojalá que el físico aguante y los años. Y están pasando más rápido los meses, decía. Sí. ¿No? A ver cómo es que Messi llegue al mundial o no, eso lo vamos a ver en los siguientes meses, pero ya no jugará las eliminatorias, ni el de vuelta, ni la siguiente eliminatoria para Sí. el subsiguiente mundial, ¿no? Sí, para el 2030, que sería, digamos, en nuestra región. Pero en todo caso está ahí, Rubén, simplemente para resumir, el hecho de que ya tenemos a nuestros 6 clasificados de la región de Conmebol, solo falta la del repechaje entre Bolivia y la Vinotinto, y lo último que ayer se entremezcló es pues que Independiente de Avellaneda queda fuera de la Copa Sudamericana como castigo, sigue la Universidad de Chile que va a enfrentar al Alianza Lima de nuestro Billy Vizcarra. Así es. Y a propósito, ¿era justa la determinación de la Conmebol? A mí no me parece, porque ambos debían haber quedado fuera, los chilenos en Argentina. Hace poquito posteamos antes de ingresar ahora. Es que la barra chilena fue la que provocó. La que empezó. Los de Independiente postearon, ¿no? Dicen ellos que se premió a la violencia, dijo, ¿no? Sí. Ellos se sienten muy afectados. Yo creo que lo correcto era que ambos queden fuera, ¿no? Sí. Y si tocaba que Alianza Lima pase directamente a semifinales, pues debe haber sido así, pero habrán tenido sus argumentaciones los de la Conmebol, ¿no? Así es. Gracias, Rafa. Seguramente vamos a seguir comentando el fútbol ahí adentro en nuestra redacción. Seguro que sí, gracias a ti, Rubén, pero sobre todo gracias a nuestros amables seguidores. Moral nomás a seguir adelante, porque como dice el señor Javier Ascargorta, la vida sigue y no podemos echar a llorar, ni mucho menos, sino a continuar. Prieto, abrazo. El mejor informado en información en general, visite nuestras redes. Que tengan un buen resto de jornada. Y a propósito de redes, también Al Toque de Marcas está en nuestras redes sociales todos los días